En la sala de estar de nuestra casa en las afueras de Madrid. Mi padre, con su voz grave y autoritaria, me miró fijamente y dijo: Javier, te casarás con Mateo. Es la única forma de salvar el legado familiar. Yo, atónito, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Porque Mateo no era solo un desconocido, era el joven que mi padre había criado como a un hijo desde que lo rescató de un orfanato hace 15 años. El shock me dejó mudo. Pero en ese instante supe que esta unión forzada desataría un torbellino de secretos y emociones que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Mateo entró en la habitación momentos después, con sus ojos azules bajos y las manos temblorosas. Tenía 24 años. 4 menos que yo. Y su presencia siempre había sido como una sombra discreta en nuestra familia. Mi padre, un empresario conservador que dirigía una cadena de hoteles en toda España, lo había traído a casa cuando era un niño huérfano, argumentando que era un acto de caridad cristiana. Pero ahora, con la empresa al borde de la quiebra por deudas acumuladas durante la pandemia, mi padre veía en este matrimonio una salida: unir nuestras vidas para acceder a un fondo fiduciario que solo se activaba con una boda familiar. Es por el bien de todos, insistió mi padre. Ignacio, mientras firmaba papeles en su escritorio de roble. Yo, que acababa de regresar de Barcelona donde dirigía una filial, no podía creerlo. ¿Casarme con un hombre? En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en nuestra familia católica y tradicional, esto era un tabú que nadie mencionaba. Esa noche, solo en mi habitación, reviví los recuerdos. Mateo siempre había sido el pupilo perfecto, estudiaba con diligencia, ayudaba en la casa y nunca cuestionaba las decisiones de mi padre. Yo, en cambio, era el hijo rebelde, el que había huido a la universidad para estudiar administración de empresas y evitar las presiones familiares. Nunca había sentido atracción por hombres. O al menos eso creía. Mi vida había sido una serie de relaciones superficiales con mujeres, impulsadas por la expectativa social. Pero ahora, esta imposición me obligaba a confrontar no solo mi sexualidad, sino también el resentimiento hacia mi padre por manipular nuestras vidas como piezas en un tablero de ajedrez. Al día siguiente, confronté a Mateo en el jardín. Esto es una locura, le dije, mi voz cortante. Él levantó la vista, su rostro pálido bajo el sol madrileño. Javier, no tengo elección. Tu padre me lo debe todo. Sus palabras me hirieron. ¿Era gratitud o miedo lo que lo ataba? Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi padre organizó una boda discreta en una capilla privada en Toledo, invitando solo a familiares cercanos para evitar escándalos. Yo intentaba mantenerme frío, distante, convenciéndome de que esto era solo un contrato temporal. Pero Mateo, con su vulnerabilidad, empezaba a resquebrajar mi armadura. Durante una cena familiar, mi tía Elena, siempre la voz de la razón, me apartó a un lado. Javier, ¿estás seguro? Esto podría destruirte. Le respondí con frialdad: es negocio. Tía. Nada más. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Mateo, sentado al otro lado de la mesa, apenas comía, sus ojos evitándome. Esa noche, lo encontré en la terraza, fumando un cigarrillo a escondidas, un hábito que mi padre detestaba.
No tienes que fingir que te importo. Me dijo con voz temblorosa. Solo haz lo que tu padre quiere. Mi respuesta fue cruel, exacto. No finjas que esto es amor. Vi cómo sus hombros se hundían. Pero me giré y me fui, ignorando el dolor en su mirada. La presión familiar se intensificaba. Mi madre, que había fallecido años atrás, siempre había sido el pegamento que unía nuestra familia disfuncional. Sin ella, mi padre se había vuelto más tiránico. Y yo más distante. Mateo, por su parte, cargaba con el peso de ser el adoptado, siempre tratando de probar su valor. En una reunión con el abogado, descubrimos que el fondo fiduciario requería no solo la boda, sino una convivencia de al menos un año para validar la herencia. Esto es una prisión, murmuré. Mateo, a mi lado, no dijo nada, pero su mano rozó la mía accidentalmente, enviando una corriente inesperada por mi cuerpo. Me aparté bruscamente, negando lo que sentía. Esa tarde, en un paseo por el Retiro, intenté aclarar las cosas. Mateo, después de esto, cada uno por su lado. Él asintió, pero sus ojos se humedecieron. Entiendo, Javier. Siempre he sido el de afuera. Sus palabras me golpearon, por primera vez. Vi el aislamiento que había sufrido. A medida que se acercaba la boda, los conflictos internos se acumulaban. Mi padre me presionaba con llamadas diarias: no lo arruines. Hijo, es por el futuro. Pero en mi mente, cuestionaba todo. ¿Era esto ético? ¿Estaba traicionando mis propios valores al aceptar esta farsa? Mateo, meanwhile, se volvía más retraído, pasando horas en su habitación leyendo libros de psicología, un intento de entender su propio caos emocional. Una noche, lo oí llorar suavemente a través de la pared. Me detuve en la puerta, la mano en el pomo. Pero no entré. Mantente frío, me repetía. Sin embargo, esa barrera empezaba a agrietarse. En una cena con amigos, uno de ellos bromeó sobre el nuevo esposo. Me reí forzado, pero sentía rabia. ¿Cómo explicar esta locura sin revelar los secretos familiares? El día de la boda llegó como un huracán. En la capilla de Toledo, bajo el sol de mediodía, Mateo y yo nos paramos frente al altar. Él vestía un traje gris ajustado, su cabello negro peinado hacia atrás, luciendo más vulnerable que nunca. Yo, en negro clásico, sentía el peso del anillo en mi bolsillo. El sacerdote, un viejo amigo de la familia, pronunció las palabras con solemnidad. Sí. ¿Acepto? Dije mecánicamente. Mateo repitió lo mismo, su voz apenas audible. Al salir, mi padre nos abrazó. ¿Satisfecho? Pero en el coche de regreso a Madrid, el silencio era ensordecedor. Esto no cambia nada, le dije. Mateo miró por la ventana, lo sé. Pero en ese momento, supe que todo había cambiado. La convivencia comenzó en nuestro apartamento en el centro de Madrid. Un lugar impersonal que mi padre había alquilado para nosotros. Las primeras semanas fueron un infierno de tensión silenciosa. Yo llegaba tarde del trabajo.
evitando cualquier interacción. Mientras Mateo se ocupaba de la casa como si fuera su deber. Su presencia era un recordatorio constante de la traición de mi padre. ¿Por qué forzar esto? Una noche. Al volver. Lo encontré cocinando paella. El aroma llenando el aire. No tienes que hacer esto. Le espeté. Él se giró. Con una sonrisa forzada, es lo menos que puedo hacer. Su humildad me irritaba. ¿Era genuino una máscara para ganarse mi favor? Decidí confrontarlo. Dime la verdad. Mateo. ¿Por qué aceptaste? Se sentó. Sus ojos azules fijos en los míos. Tu padre me salvó la vida. Le debo todo. Pero en su voz detecté un quiebre. Un secreto oculto. Los conflictos con la sociedad empezaron a manifestarse. En una reunión familiar en Sevilla. Durante las fiestas. Mi primo Carlos me acorraló. Javier. ¿Es cierto? Te casaste con un hombre. Su tono era de desprecio. Reflejando las raíces conservadoras de nuestra familia andaluza. Respondí con frialdad, es mi vida. Pero el estigma social me carcomía. España podía ser progresista. Pero en círculos tradicionales. El matrimonio gay aún generaba murmullos. Mateo. A mi lado. Fingía no oír. Pero vi cómo apretaba los puños. Esa noche. En el hotel. Exploté, esto es ridículo. ¿Cómo soportas las miradas? Él suspiró, he soportado peores cosas. Su respuesta me intrigó, ¿qué traumas ocultaba? A medida que pasaban los meses. Los choques se intensificaban. Descubrí que Mateo había renunciado a su sueño de estudiar arte en Barcelona para quedarse con mi padre. Era mi obligación. Me explicó una tarde en el Parque del Oeste. Yo. Frustrado. Le grité, eso es manipulación. ¿No ves que te usa? Mateo se defendió, no lo juzgues. Él me dio un hogar. Nuestra discusión atrajo miradas de transeúntes. Recordándome el escrutinio público. Esa noche. En casa. Lo ignoré. Pero su ausencia en la cena me inquietó. Lo encontré en el balcón. Llorando en silencio. Mateo. Empecé. Pero él se limpió las lágrimas. Déjame solo. Por primera vez. Sentí culpa, mi frialdad lo hería. El punto de quiebre llegó durante una crisis en la empresa. Mi padre me llamó, Javier. Necesitamos que Mateo firme documentos para transferir fondos. Fui a decírselo. Pero lo encontré empacando. ¿Qué haces? Pregunté alarmado. Me voy. Esto no funciona. Su voz era firme. Pero sus ojos traicionaban el dolor. Lo detuve, no puedes. ¿El contrato? Él se rió amargamente, al diablo el contrato. Prefiero la calle que esta farsa. En ese momento, vi su vulnerabilidad cruda, el niño huérfano que había aprendido a sobrevivir solo. Intenté razonar. Pero terminamos gritando. Eres egoísta. Le acusé. Y tú eres insensible. Replicó. La discusión escaló hasta que, exhaustos, nos sentamos en el suelo. Dime por qué lloras. Le pedí suavemente. Mateo confesó, porque pensé que quizás, solo quizás, podrías verme como algo más que una obligación.
Esa revelación abrió una grieta en mi armadura. Los días siguientes. Intenté ser más amable. Cocinando para él o preguntando por su día. Pero el resentimiento persistía. En una terapia que mi tía me recomendó. El psicólogo me confrontó: estás negando tus sentimientos por miedo al juicio social. Salí furioso. Pero sus palabras resonaban. Mateo. Meanwhile. Empezó a salir más. Uniéndose a un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Una noche. Volvió tarde. Y celos inexplicables me invadieron. ¿Con quién estabas?, pregunté. Él sonrió: con amigos que me entienden. Su independencia me asustaba, ¿y si me dejaba? La traición llegó de forma inesperada. Revisando papeles de la empresa. Encontré correos entre mi padre y Mateo. En uno, Mateo escribía: Ignacio. No sé si puedo seguir con esto. Javier me odia. Mi padre respondía: aguanta. Hijo. Es por el bien mayor. El shock me paralizó: hijo. ¿Era esto una manipulación más profunda? Confronté a mi padre en su oficina: lo tratas como a un peón. Él admitió: Mateo es como un hijo para mí. Lo crié para que fuera parte de la familia. Pero sus ojos revelaban más: un apego posesivo. Esa noche. Le conté a Mateo. Nos usa a ambos. Él palideció: lo sospechaba. Pero. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Intenté consolarlo. Mi mano en su hombro. Por primera vez. No me aparté. Los conflictos morales se profundizaban. ¿Era correcto seguir con esto? ¿Sabiendo la verdad? En una cena con mi padre. Exploté: esto es inmoral. Rompemos el acuerdo. Él se enfureció: perderás todo. Mateo intervino: Javier tiene razón. No podemos vivir así. Su valentía me impresionó. Salimos juntos. Caminando por las calles iluminadas de Madrid. Gracias, murmuró. En ese momento, sentí una conexión real. Más allá de la obligación. Pero el daño estaba hecho, la confianza rota. La ruptura con mi padre marcó un punto de no retorno. Nos mudamos a un pequeño piso en Barcelona. Lejos de su influencia. Pero las sombras del pasado nos seguían. Yo luchaba con mi identidad: ¿era gay? ¿O solo atraído a Mateo por las circunstancias? Él, por su parte, lidiaba con el abandono emocional de ser el pupilo. En una terapia conjunta, el consejero nos instó: hablen de sus miedos. Mateo confesó: tengo miedo de que me dejes cuando esto acabe. Yo admití: tengo miedo de lo que siento. Esas sesiones eran dolorosas. Desenterrando traumas, mi resentimiento por la muerte de mi madre. Su orfandad. La sociedad nos ponía a prueba. En una fiesta en la playa de Barceloneta. Un amigo de la infancia me confrontó: Javier. ¿Esto es real o una fase? Su juicio reflejaba el estigma persistente en algunos círculos españoles. Mateo. Oyendo. Se alejó. Lo encontré en la orilla. Olas lamiendo sus pies. No les hagas caso. Le dije. Él lloró: pero duele. Lo abracé. Mi frialdad derritiéndose. Esa noche. Por primera vez. Dormimos en la misma cama. No por sexo.
sino por consuelo. Su calor me reconfortaba. Pero al amanecer, el pánico me invadió. ¿Estaba traicionando mis creencias? Los sacrificios se acumulaban. Renuncié a mi posición en la empresa familiar, empezando de cero en una startup. Mateo, inspirado, se inscribió en clases de arte. Pero el dinero escaseaba. Y las tensiones crecían. Una discusión sobre finanzas escaló. Todo esto por tu padre. Grité. Mateo replicó, ¿y tú lo permitiste? Herido. Se fue a casa de un amigo. Solo. Reflexioné sobre mis elecciones. ¿Había sido correcto rebelarme? Al volver, lo encontré empacando de nuevo. No puedo más, dijo. Lo detuve. Arrodillándome, por favor. ¿Qué? ¿Te necesito? Lágrimas en sus ojos, ¿por piedad o por amor? Mi silencio lo lastimó más. La traición definitiva vino de mi padre. Nos demandó por incumplir el contrato, alegando fraude. En el Tribunal de Madrid. Testificamos. Mi padre. En el estrado. Reveló, Mateo era mi responsabilidad. Pero Javier lo corrompió. Mentiras que dolían. Mateo. Temblando. Defendió, no es corrupción, es libertad. El juez falló a nuestro favor. Pero el daño familiar era irreparable. Mi tía Elena me dio, Ignacio. Déjalos ir. Pero mi padre. Obstinado. Nos desheredó. Caminando de vuelta. Mateo murmuró, lo perdí todo por ti. Culpa me invadió, ¿valía la pena? En Barcelona. Intentamos reconstruir. Mateo exponía sus pinturas en galerías locales, ganando reconocimiento. Yo, en mi nuevo trabajo, encontraba propósito. Pero los conflictos internos persistían. Una noche, en una cena romántica, le pregunté, ¿me amas? Él sonrió, siempre lo hice. Desde que era adolescente. Su confesión me choqueó, ¿había sido un amor no correspondido? Por eso acepté la boda. Añadió. Sentí traición, ¿me lo ocultaste? Discutimos. Pero terminamos reconciliándonos. Su vulnerabilidad me atraía, mis barreras caían. Sin embargo, la presión social culminó en un evento. En una manifestación del orgullo en Madrid, a la que asistimos, un grupo conservador nos increpó. Pecadores. Gritaron. Mateo. ¿Valiente? Respondió, amor no es pecado. Pero un empujón lo tiró al suelo. Furioso. Lo defendí. Terminando en una pelea. En el hospital. Con moretones. Mateo lloró, ¿por qué tanto odio? Lo abracé, porque temen lo que no entienden. Ese incidente nos unió más. Pero también nos agotó. Los dilemas éticos se profundizaban. ¿Era nuestra relación genuina o producto de la manipulación? En una charla con un amigo psicólogo. Reflexioné, elegí esto. ¿Pero a qué costo? Mateo. Oyendo. Intervino, el costo es crecer. Su madurez me impresionaba. Pero una llamada de mi padre cambió todo, estoy enfermo. Vengan. Dudamos, perdón o trampa. Viajamos a Madrid. Encontrándolo debilitado.
Lo siento, murmuró. Mateo. Compasivo. Lo abrazó. Yo. Reticente. Observaba. ¿Podía perdonar la traición? La reconciliación fue tentativa. Mi padre admitió, quería protegeros. Pero lo hice mal. Lágrimas fluyeron. En ese momento, vi la complejidad humana, amor distorsionado por miedo. De vuelta en Barcelona. Mateo y yo hablamos, seguimos. Asentí, sí. Por nosotros. Pero las dudas persistían. Los meses finales de nuestro año obligatorio trajeron clímax emocionales. Con la salud de mi padre mejorando, decidimos visitarlo más. En una cena en su casa. Confesó más secretos, Mateo. Te crié porque tu madre era mi hermana perdida. El shock nos paralizó, hermanos. No. Aclaró, tu madre era mi media hermana. Abandonada. Mateo. Aturdido. Lloró, ¿por qué no decirlo? Mi padre, por vergüenza familiar. Esta revelación redefinió todo, Mateo era familia de sangre. Pero no cercana para impedir el matrimonio. Sin embargo, el engaño profundizaba la herida. ¿Nos manipulaste sabiéndolo? Pregunté. Él asintió, para unirnos. Traición absoluta. De vuelta en Barcelona. Mateo se derrumbó. Todo era una mentira. Lo consolé. Pero mi propia rabia bullía. Decidimos confrontar el pasado, visitamos el orfanato donde Mateo creció. Allí. Una monja recordó, Ignacio lo visitaba. Pero nunca lo adoptó formalmente. Más piezas encajaban, posesión. No paternidad. Mateo. Procesando. Decidió terapia intensiva. Yo. Apoyándolo. Enfrenté mis demonios, negación de mi bisexualidad. En una sesión. Admití, te amo. Mateo. Sus lágrimas fueron de alivio, yo también. Pero los sacrificios continuaban. Perdimos amigos conservadores. Y el estigma social en eventos familiares persistía. En una boda de mi prima en Valencia. Susurros nos seguían, los gays de la familia. Mateo. Herido. Quiso irse. Lo detuve, enfrentémoslo juntos. Su resiliencia me inspiraba. Sin embargo, una oferta de trabajo en París para Mateo nos puso a prueba. ¿Te vas? Preguntó. No sin ti. Respondió. Elegimos quedarnos. Priorizando nuestra relación sobre carreras. El clímax llegó con una crisis personal. Mi padre. Recayendo. Nos llamó, necesito veros. En el hospital. Confesó, fui egoísta. Perdonadme. Mateo. Magnánimo. ¿Lo hizo? Yo. Luchando. Dije, intento. Su muerte días después nos devastó. En el funeral. En un cementerio madrileño bajo lluvia. Mateo y yo nos abrazamos. Ahora somos libres. Murmuró. Pero la libertad traía vacío, ¿qué precio pagamos? En los meses siguientes. Reconstruimos. Mateo expuso su arte en una galería de Madrid. Temas de identidad y familia. Yo. Dirigiendo una nueva empresa.
Encontré equilibrio. Nuestra relación floreció, paseos por la Rambla. Cenas íntimas. Pero reflexionando. Cuestionábamos, ¿fue correcto rebelarnos? ¿O debimos ceder? En una noche estrellada en la playa. Mateo dijo, el dolor nos hizo fuertes. Asentí. Pero debates morales persistían. Al final. Mirando atrás. Las elecciones nos definieron. Traiciones nos enseñaron confianza, daños. Resiliencia. Pero queda la pregunta, ¿es moralmente correcto priorizar el amor personal sobre las obligaciones familiares? Incluso si destroza lazos de sangre.